Antes de profundizar sobre este tema tan difícil de tratar hoy en día, os querría informar de los dos libros en los que me he basado para buscar información y formular todo lo que diré a continuación. El primero, La extraña muerte de Europa, de Douglas Murray, nos cuenta los tipos de consecuencias que trae la inmigración a la identidad europea, comentándolas desde una perspectiva conservadora. En cambio, en el segundo libro, Presa, desde una perspectiva progresista, se centra mucho más en las consecuencias que esta inmigración descontrolada ejerce en los derechos de la mujer, mostrándonos montones de estadísticas de delitos sexuales por toda Europa. Asombrosamente, ambas perspectivas comparten mucho más de lo que pude llegar a imaginar. Ahora bien, ¿cuándo empezó realmente la crisis de inmigración en Europa? En 2015, Merkel captó bastante atención de los medios sobre este tema. En cuestión de meses, las decisiones que tomó costarían a Europa grandes sacrificios. En julio, en un programa en directo, Merkel responde a una niña pakistaní una pregunta difícil de manera muy honesta. Ziele, so wie Jeder jeder andere, andere, klar, genau. klar. Also ich möchte studieren, wirklich wie, es ist wirklich ein Wunsch und ein Ziel, das ich gerne schaffen möchte. Und ja, genau, also es ist wirklich sehr unangenehm zuzusehen, wie andere wirklich das Leben genießen können und man es selber halt nicht mitgenießen kann. Ich verstehe das und dennoch muss ich jetzt auch, das ist manchmal auch hart Politik, so wenn du jetzt vor mir stehst und dann bist du ja ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende, und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen, das können wir auch nicht schaffen. Und da sind wir jetzt in diesem Zwiespalt, und die einzige Antwort, die wir sagen, ist, bloß nicht so lange, dass es so lange dauert, bis die Sachen entschieden sind. Aber es werden manche auch wieder zurückgehen müssen. Oh, komm. Du hast das doch prima gemacht. Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima-Machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr belastende Situation ist. Das weiß ich, dass es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich Sie trotzdem einmal streicheln, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in welche Situation man kommen kann. ¿Ya? Merkel conocía los números, sabía que era peligroso aceptar a toda la gente que quisiera venir de fuera. Obviamente, debido a la reacción de la niña, su respuesta fue muy criticada en los medios, alegando que fue una respuesta muy fría y errónea. Pero 2 meses más tarde, a raíz de la noticia de un niño encontrado muerto en una costa de Turquía, que creo que a día de hoy todos recordamos, Merkel cambió su decisión y el 31 de agosto nos hizo llegar el famoso "Podemos hacerlo", acompañado por el hashtag #RefugeesWelcome en redes sociales, dando paso a la apertura oficial de las fronteras de Europa. Todo esto supuso un extenso movimiento de inmigrantes hacia los países europeos. Fue aquí cuando descubrimos una de las grandes desventajas del tan gran acuerdo de Schengen, ese que tanta libertad de movimiento de gente, bienes y servicios nos había facilitado hasta ahora, de un día para otro, se convierte en un problema. Los países de la costa mediterránea siempre habían cargado con la responsabilidad de vigilar las fronteras y de llevar a cabo todo el papeleo para que los inmigrantes tuviesen acceso legal al país donde querían pedir asilo. De esto trata el reglamento de Dublín. ¿Cuál es el procedimiento legal que se lleva a cabo cuando alguien quiere pedir asilo a un país europeo? Pues este reglamento obliga al primer país de ingreso a realizar el trámite de identificación y solicitud de asilo al país donde el refugiado quiere ir a vivir. Esto quiere decir que los países obligados a llevar este papeleo siempre serán los que reciben a los inmigrantes. Este reglamento funcionaba bien cuando los números de solicitudes eran normales, pero en 2015 el número de solicitudes por día se triplicó. Por eso estos países tuvieron que buscar alternativas para saltarse este reglamento, ya que no tenían los recursos suficientes para llevarlos a cabo. Un claro ejemplo es el de Grecia, un país que apenas había salido de la crisis económica, ahora se veía obligado a encargarse del número desbordado de refugiados. Simplemente no daban abasto. Por tener una comparativa en los números, Hungría, a raíz de este movimiento interno de refugiados, pasó de tener 20.000 solicitudes al año en 2014 a tener 10.000 al día durante meses en 2015, y solo 1 de cada 10 había sido registrado correctamente desde Grecia por la escasez de recursos. A pesar de esta gran dificultad por cumplir la legislación europea, Alemania siguió anunciando que no rechazaría a los refugiados porque era un país capaz. Hungría construyó una valla para frenar esas cifras, consiguiendo que la gente se concentrase en la frontera eslovena. Esta valla fue muy criticada por otros países, sin embargo, con el tiempo, Austria y Eslovenia construirían otra a lo largo de su frontera.
Cada acción en Berlín creaba una reacción en cadena en todo el continente, y así empezaron los problemas. ¿Quiénes están entrando realmente en nuestros países? Como no se realizaba el proceso de identificación correctamente, no se puede asegurar que todas las personas que entraron a Europa fueran refugiados. Lo que sí podemos saber es que más del 60% son hombres. ¿Qué consecuencias trae alojar a toda esta población en nuestro continente? Pues empezando por las ayudas económicas, las tasas tan altas de nacimiento, la integración cultural. Merkel tomó una decisión que afectó a toda Europa sin siquiera pararse a pensar todo el coste que iba a suponer a cada país, y no todos podían permitírselo. Lo que empezó siendo tan fácilmente bienvenido por los medios, ahora pasó a ser un problema. El 13 de noviembre, Francia se vio sacudida por ataques terroristas coordinados, como todos recordamos, en el estadio de fútbol, en restaurantes y en el Teatro Bataclan. Esto era tan solo el comienzo de la aparición de los efectos secundarios de la inmigración descontrolada en Europa. Los pocos valientes que se atrevían a llevar un debate en el entorno político de manera crítica sobre el tema de la inmigración eran rápidamente tachados de racistas y expulsados del partido o del propio país, como le pasó a la autora Girsi Ali. Se inició un movimiento de censura de todas las ideas críticas con la inmigración por parte de los medios, pero también de los datos reales de criminalidad. Cuando etiquetas a la gente que dice ciertas ideas incómodas con insultos como racista, homófobo, etc., lo que consigues es que esas personas tengan miedo a hablar. Y entonces se pierden todas esas ideas que probablemente provengan de un problema que tenemos en común. Si censuramos a todos esos que opinan cosas contrarias a lo políticamente correcto, puede que nos estemos condenando a nosotros mismos. En la Nochevieja de ese mismo año, en Colonia, Alemania, cientos de solicitantes de asilo rodearon a las mujeres, las separaron de los hombres que las acompañaban y las agredieron sexualmente, al tiempo que les arrebataban carteras y móviles. La policía emitió al día siguiente un comunicado ocultando los hechos y explicando que las celebraciones habían sido mayormente pacíficas. The guys who were groping you, can you describe what they looked like? Ja, das waren halt Typen auf jeden Fall aus dem Ausland, so arabisch, marokkanisch. Was the police not doing anything? Die standen nur da, auch als dieses Mädchen laut geschrien hat, hat einfach nur geguckt und nichts getan. Die waren so damit beschäftigt, weil so viele versucht haben, da hoch oder sich da durchzudrängen. La prensa intentó silenciar el asunto. Sophie, una chica que vivía en Bruselas, estaba cansada de la censura sobre este tema. Por eso, grabó un pequeño documental con una cámara oculta donde se puede ver el acoso que vivía diariamente por las calles. No contenta con la situación y con las ganas de seguir creyendo en un mundo que respeta las diferencias culturales, llegó a preguntar a los hombres por qué trataban a las mujeres así. Naar buiten te gaan, met zo mooi weer. Maar ik had dan toch een manier gevonden om niet meer constant lastiggevallen te worden. Of dat dacht ik althans. Vous êtes une femme. Oui. Avant de sortir, t'as Oui. vu le miroir, t'as vu. Oui. Si on ne vous voit pas, personne ne te considère. Comment tu vas sentir mal? Alors, au lieu de nous remercier, de dire merci à vous de me faire sentir une femme, tu viens nous donner des leçons comme ça. Mais c'est pas comme ça que vous me faites. J'étais encore jeune, bon, je te laisserai pas aller, Aditya. Je te prendrai. Gesproken omdat je een vrouw bent. En dan zeiden ze zo, oh, je bent getrouwd. En wat doet je nog zo laat buiten? En ik kijk zo, ik zeg, ja, ik werk. Ah, je werkt? En die man, wat doet hij dan? We zijn vanzelf een land, hè? Dus ik ben hier de baas. Ik moet over u zeggen van, wat doe je nu buiten? Waarom heb je dat aan? Dat jeansbroek is zo. Alles goed, hoe heet je? Van waar zijt je? Dat heeft niks te maken met de islam, denk ik. Ik denk dat het puur cultureel is bij hen, in hun hoofd. In het Midden-Oosten, in het algemeen, in Afrika enzovoort, dat het vrouwen aanspreken of seksueel aanspreken op straat veel erger gebeurt. Ik durf niet zeggen, is dat nu een cultuur of is dat nu de situatie waarin die cultuur zich bevindt? Want bijvoorbeeld, 30 jaar geleden, dat gebeurde niet. Vrouwen liepen op straat tot een kleedje boven hun knie, op het décolleté en dat stoorde niemand. Dus daarom zeg ik niet een cultuur. Quand tu dis moi j'ai fait, c'est quoi que tu as fait? Mademoiselle, il y a moyen, blablabla. Et puis quand on était tout le temps toute une bande, et bien en voiture, on klaxonne, vas-y tu montes pas, ok.
Quand la personne évidemment ne veut pas monter ou ne veut pas te parler parce qu'on siffle pas les gens dans la rue, on siffle les chiens, les animaux, mais pas les gens, alors c'était directement ouais, sale pute, raciste, blablabla. Quand tu interdis trop de choses, ben, ça crée des tensions, ça crée des frustrations et des convoitises. On ne parle pas de sexualité avec les parents, ils ne nous expliquent pas ce qui se passe, que bon, ton corps change, tes pulsions, tes envies, tout ça, tu sais pas parce qu'on n'en parle pas, c'est tabou. On ne peut pas trop parler avec la fille de son quartier parce que c'est la sœur d'un ami ou la fille de quelqu'un de la famille ou des choses comme ça. Donc il y a un tel respect là qu'elle ne peut plus rien faire. Et que tu ne peux même pas la regarder, on la couvre complètement. Et ça part d'un bon sentiment, mais ça va dans un extrême. Et je pense que c'est ce qui fait que les gens sont frustrés, oui bien sûr. C'est ce qui fait que, tu sais, à mon avis, au plus tu caches quelque chose, au plus tu as envie de voir ce qu'il y a dedans. C'est triste de dire ça, mais c'est la vérité. Oui. C'est peut-être un mix dangereux d'avoir l'éducation, de ne pas parler de la sexualité et devenir grand dans un monde où la femme est un objet comme ça. Absolument, absolument. Comment tu veux faire? Tu as une publicité de shampoing, tu as une femme toute nue. Tu as une publicité de brosse à dents, ben, tu as une femme toute nue. Comme Baywatch, comme machin, tu as des femmes qui courent au ralenti, des femmes qui nettoient des voitures habillées en slip. Tu comprends pas. Donc comment tu veux expliquer à ces jeunes-là qu'il faut respecter la femme et qu'il faut lui parler normalement, alors que lui, tout ce qu'il voit, c'est des femmes nues. Il va en discothèque, il y a des femmes nues qui dansent. Partout où tu vas. La femme n'est pas si émancipée que ça, je crois. Il y a de l'émancipation, il y a de la liberté en Europe, enfin dans l'Occident. Mais la femme reste, à mon sens, encore et toujours un objet de désir de l'homme. C'est tout. Macho-cultuur. Het was een woord dat ik daarvoor eigenlijk nooit met mijn eigen cultuur gelinkt had. Maar hoe meer ik erop begon te letten, hoe meer ik overal op straat halfnaakte vrouwen zag. Ze keken mij aan van op reclameposters met hun geile blikken en hun suggestieve open monden. Hoe kunnen we als vrouw gerespecteerd worden als wij constant worden afgebeeld als een soort opblaaspop? Uno de los méritos de Hirsi Ali es haber podido abrirse paso a través de la cortina del silencio mediático, policial y estadístico para demostrar que este tipo de hechos no son casos aislados, sino ilustrativos de una tendencia general. La gran avalancha migratoria de 2015 podría ser la explicación del importante repunte de las agresiones sexuales en muchos países europeos. En Inglaterra un 70%, en Francia un 20% en solo 2 años, en Alemania un 41% entre 2015 y 2017. Pero esto solo quedará escrito en libros como los de Ian, personas que decidieron perder su trabajo con tal de llegar a una posible verdad ya censurada. Con esta información no se puede o no se debería afirmar que la relación entre el aumento de refugiados y las violaciones sea algo completamente coherente. Pero si no se estudia el problema desde todas las perspectivas posibles, está claro que no se llegará a una solución. Es curioso que lo políticamente correcto defienda esta inmigración, aun cuando es posible que esté afectando a todos los derechos de las mujeres, algo que supuestamente también defienden. Pero aún así, todo esto nos lo han seguido vendiendo con la mentira de la diversidad. Vamos a ser honestos. ¿A quién le importa la diversidad? ¿Acaso a China le interesa ser diversa? ¿A Rusia? ¿A Turquía o a Siria? ¿Por qué ha de importarnos a nosotros? El término diversidad y multicultural empezaron a usarse en exceso para subrayar ventajas sobre esta crisis de inmigración. Sin embargo, nadie se preguntó, ¿y cuando la minoría de gente que viva en Londres sea blanca, también será un caso de diversidad? Algunas encuestas han demostrado que ya ha ocurrido en diferentes zonas de Gran Bretaña, pero nadie se ha quejado de la poca diversidad a lo que esto se traduce. Pretenden europeizar esta diversidad cuando Europa ha perdido visión de sus valores. Europa ha perdido fe en sus creencias, tradiciones y legitimidad. ¿Es casualidad que haya pasado esto o una consecuencia? Parece que el gobierno cuenta una historia de la realidad diferente a la que los ciudadanos viven. La inmigración es algo bueno, pero esta afirmación no nos imposibilita el poder decir que también trae consecuencias negativas. Y esto se tendría que poder debatir sin miedo a perder el trabajo o el estatus social. Parece que solo lo bueno puede ser entendido y enfatizado, mientras lo malo es ignorado y ocultado. Aún así, se empezaron a usar estos términos para tratar el conflicto de una manera positiva.
El problema es que se cree que todas las culturas que llegan de fuera solo tienen cosas buenas, y esto es una gran mentira. Por ejemplo, en esta encuesta de 2009 se muestra que los musulmanes llegados a Inglaterra tienen cero tolerancia frente a la homosexualidad. A estas alturas ya no sabemos las ventajas de la diversidad y la inmigración, pero repetir estas una y otra vez no van a hacer desaparecer los problemas que trae consigo. Mientras tanto, gente inocente sigue sufriendo estas consecuencias en silencio, porque hablar de ellas puede traer más problemas de los que solucionar. Si las respuestas que la gente obtiene a estas consecuencias son de este estilo, se dicen que son imposibles de resolver o simplemente se ignoran, entonces las alternativas más radicales empiezan a crecer. En el mejor de los casos, esta preocupación o enfado será demostrado en las votaciones y en el peor será expresado en las calles. Los esfuerzos por silenciar se tradujeron en dejar indefensa a la gente que realmente sufría algún tipo de injusticia frente a esta situación, incluidas todas las mujeres. Sin ya mencionar los ataques terroristas que hemos vivido, ¿acaso otros países reaccionaron como nosotros hicimos con el niño ahogado en la costa de Turquía? Los políticos argumentaban que estos terroristas proclamaban hacerlo en nombre del Islam, pero que eso realmente no era el Islam, porque el Islam es una religión de paz. Está claro que no todos los musulmanes son terroristas. Eso sería como decir que existe un sistema que hace a todos los hombres posibles machistas opresores, ¿verdad?